ARK es una cuenta de stablecoin para la gente en Latinoamérica. Entonces, cuando tú le das al cliente la oportunidad de, oye, cuando te vayas a comprar el Mac en Estados Unidos o el iPhone, te vas a ahorrar no solo la diferencia de precios que hay entre México y Estados Unidos, sino un 2% por usar solo esta tarjeta. Orden de magnitud, ahora por ejemplo en 2026 hay 2 millones. Algo más de 2 millones de clientes. Y el año pasado había un tercio. Sí, más o menos. ¿Cómo iba a ir el CEO de Santander al board y decir, oye, a partir de mañana yo no voy a cobrar por el FX? Y la conclusión que yo saqué es, no tienes nada que hacer. Estás vendido. Operamos la compañía, como bien dices, cada persona tiene un KPI y esa persona debe matar por ese KPI, ¿no? Lo que sí hay una ambición es, la que compartimos los tres socios, es esto debe ser la mayor empresa financiera de toda Latinoamérica. Esa es la ambición. Bienvenidos un día más al podcast de Nova, el podcast donde contamos las historias detrás del mejor talento. Mi nombre es Ramón Rodríguez, soy CEO y cofundador de la compañía y hoy tengo el placer de tener conmigo a Álvaro Correa. Álvaro es cofundador y CEO de ARK Finance, que antes se llamaba DollarApp, y es una plataforma de stablecoins que permite a personas en Latinoamérica ahorrar en dólares, que como quizás sabes es uno de los retos y una de las limitaciones que a veces tienen por temas administrativos y políticos. Así que para todos aquellos que os interese el mundo de las finanzas, el mundo de las criptos, que queráis aprender qué es esto de las stablecoins, que está muy de moda ahora, y que también queréis entender cómo dos chavales, ¿no?, de BCG, pues en apenas 4 años se ha montado una compañía invertida por algunos de los mejores fondos del mundo, acaban de levantar hace poco una serie B con Sequoia, pues tenemos por delante un podcast apasionante. Así que Álvaro, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias, Ramón, por la invitación. Estamos súper orgullosos, ¿no?, todos los BCGers, ¿no?, de la promo de vosotros, porque la estáis sacando. Mucho emprendedor, ¿no? Somos muchos emprendedores ya, tenemos a Pablo, ahora en Karumi, también ahí haciendo cosas grandes, pero no solo, ¿no? Pero bueno, yo creo que vosotros sois los que por ahora la estáis sacando más del estadio. Ojalá a nosotros, ¿no?, al resto nos vaya igual de bien que a vosotros. Pero bueno, oye, yo he resumido este tema de las stablecoins, que está ahora muy en boga y yo algo conozco, pero en este podcast no hemos hablado nada, así que oye, cuéntanos ¿no?, brevemente y para gente que no conozca nada del mundo, qué es ARK Finance y cómo funciona el mundo de las stablecoins. Sí. A ver, ARK es una cuenta de stablecoin para la gente en Latinoamérica y el motivo ahí por el que hacemos esto es, oye, como decía, las restricciones que hay de acceso al dólar, pero no hay restricciones de acceso a las criptomonedas. Entonces, dentro del mundo de las criptomonedas hay un tipo de cripto que se llama el stablecoin. El stablecoin es, oye, una criptomoneda como es un bloque, o sea, un blockchain, ¿no?, que estaba capeado por el valor de $1 que está guardado en un banco, ¿no? Entonces, oye, si tú tienes $10 y a eso le generas como 10 bloques, pues cada bloque vale $1. Entonces, al final es una manera de que una criptomoneda no esté cambiando de valor constantemente de manera tan volátil como es el Bitcoin. Entonces, para eso sirven los stablecoins, para tener como un store of value con el dólar. Y eso es lo que usamos nosotros en ARK para dar las cuentas en stablecoin en Latinoamérica y resolver ese problema del acceso al dólar. Que en el caso del dólar, el USDC es uno de los típicos, aunque no sé si hay... Sí, hay como dos bien grandes. Está el USDC y está el USDT. Nosotros usamos el USDC porque es una empresa regulada en Estados Unidos. Oye, nos da mucha más confianza. Tienen sus reportes todos los meses, ¿no?, sus auditorías. Tienes claridad, porque aquí la cuestión es, oye, ¿sí que estaba capeado ese bloque o no? Entonces, para eso vemos en la auditoría si es one-to-one, pues oye, está bien. Pues digamos que esos señores lo que han hecho es conseguir un montón de dólares ¿no?, de los mercados de capitales, de quien sea, y han creado un blockchain con el mismo número de bloques que de dólares que tienen, y eso es lo que asegura que haya una estabilidad del valor, ¿no? Correcto. El valor, o sea, los fondos no vienen de inversores, vienen de cualquier persona. Por ejemplo, yo creo que si vas a Coinbase, ellos usan USDC. Entonces, cuando tú metes $1 en Coinbase y... Ellos guardan tu dólar. Tu dólar lo compran o un T-bill o lo dejan en una cuenta bancaria. O en un fondo de estos muy seguros, ¿no? Exacto. Pero exacto. Siempre que sea como, oye, o T-bills o caja en banco. T-bills son los fondos americanos, ¿no? De 10, 30 años, los que sean, ¿no? Sí, yo creo que lo hacen bastante más corto. Pero claro, lo hacen a corto porque, para que poder que sea líquido. No hay volatilidad. Claro. Entonces, digamos que eso es lo que asegura que valga siempre lo mismo, ¿no? Entonces, exacto. El usuario que compra esto yo no sé si en Argentina con Milei esto sigue siendo, pero en su día en Argentina tú no podías comprar todos los dólares que quisieras, y en Venezuela no sé si esto está cambiando ahora con lo que ha ocurrido con Trump, pero hasta hace 2 minutos tampoco podías comprar los dólares que tú quisieras. En Argentina había restricciones de cuánto dólar podías comprar, y cuando arrancamos creo que estaba alrededor de los $200. $200, una moneda que se devalúa 100% año a año, no era suficiente. Luego ahí sí que aportamos gran valor. En Venezuela no estamos todavía por las restricciones que hay en el país. Oye, si en algún momento dejase de ver, sí que nos plantearemos entrar. Pero bueno, aparte de Argentina, estamos en México, estamos en Colombia y estamos en Brasil.
cada país tiene igual su caso de uso, pero todos tienen en común de que tienen restricciones de acceso al dólar. O sea, yo soy un brasileño, yo no puedo tener todos los dólares que quiera o no es fácil para mí tenerlos. Sí puedes, pero no dentro del país. O sea, tú podrías ir a Estados Unidos, abrirte una cuenta allí y tener tus dólares allí. Pero si tú estás en Brasil, tú no puedes ir al, no sé, al banco X y abrirte la cuenta en dólares. Claro. Que igual aquí en Europa, pues igual no es tan relevante porque la gente vive en euros y el euro está bien, pero allí si tienes una moneda que está fluctuando como fluctúa aquella moneda, oye, sí es algo que la gente va buscando. Que el problema de fondo es que yo vivo en una economía donde la moneda no es una buena reserva de valor porque el día de mañana el gobierno imprime demasiada, ¿no? y baja, ¿no? Hay inflación. Entonces, claro, yo para irme a abrir una cuenta a Estados Unidos es un lío, porque no sé ni cómo lo hago, ni si me tengo que hacer, ¿no? algún tipo de pasaporte o lo que sea, ¿no? Entonces digo, oye, pues en lugar de esto uso ARC, ¿no? Para yo crearme mi cuenta y que mis ahorros estén en una moneda que se acepta en todo el mundo, que es estable, que tiene, ¿no? Pues que es más valiosa para el fin del dinero, ¿no? Correcto, así es. O sea, al menos esa fue la versión 0, la 1. Vale, y entonces vosotros lo que habéis hecho es que aunque tú has oficiado con una cuenta, ya no es una cuenta, ¿no? O sea, ahora es un producto mucho más sofisticado que tiene otra serie de funcionalidades, porque ahora yo con ARC puedo invertir, puedo mandar divisas, ¿no? Puedo hacer más cosas, ¿no? Cuéntanos un poco ahora cómo es el producto. Sí, o sea, nosotros empezamos con, oye, 2 botones en la aplicación, comprar USDC, vender USDC, y una vez ofrecimos ese producto, lo que la gente nos pedía es, oye, tengo los dólares, pero quiero comprar, quiero invertir, quiero mandarlos, ¿no? Entonces, a petición de los clientes, pues empezamos a meter, oye, una tarjeta emitida con Mastercard. Entonces, cuando tú vas de viaje, tú eres un mexicano, vas ahora a Nueva York y puedes usar la tarjeta de ARC y el tipo de cambio que te damos es el mismo del mercado, ¿no? Porque al final los stablecoins, una cosa que tienen que son mucho más eficientes que la moneda fiat, ¿no? Pero bueno, te damos el producto de la tarjeta, después te damos, oye, cuentas globales en Estados Unidos y en Europa para que puedas enviar y recibir de la manera más eficiente en estos dos continentes. Y después te damos la posibilidad de que puedas invertir en un broker en Estados Unidos y puedas comprar ETF y acciones. Igual hay un gran número de productos que seguimos construyendo porque la idea es, oye, empezamos con el wedge de los stablecoins para atraer clientes, pero a partir de ahí pues, tenemos la posibilidad de crear como, oye, todo un ecosistema financiero construido encima de estos stablecoins. Claro, o sea, que digamos que en un medio largo plazo, una de las opciones que tenéis, que imagino que os plantearéis, oye, quizá me puedo convertir en un banco, ¿no? Con una licencia bancaria en un momento dado, ¿no? Lo más parecido a un banco. No, eso es. Y profundizando en el tema de stablecoins, que está ahora muy de moda, ¿no? Tú me lo simplificabas antes mucho, me ha gustado mucho, ¿no? Porque hay, creo, mucho hype, pero lo que yo, por ejemplo, en el mundo cripto nunca me acabé de meter mucho. Este sí que creo que es un caso de uso muy interesante porque yo para mandar dinero en fiat, ¿no? De país A a país B, como son países medio raros, tarda mucho, ¿no? Si tú quieres mandar a una cuenta tuya brasileña una transferencia desde aquí de España, probablemente tarde varios días, ¿no? Porque hay varios bancos intermediarios por el camino. En Europa quizá uno no tiene esa sensación, pero cuando te vayas fuera de Europa es así, ¿no? Tarda días. Del fiat, que es el dinero tradicional, a las stablecoins, la magia es que es instantáneo como si fuera un Bizum, ¿no? Esta es un poco la clave, ¿no? Este realmente es el caso de uso que tiene sentido las stablecoins más allá de todo el hype. Sí, así es. Al final, oye, si tú envías una transferencia dentro de España o incluso dentro de México, oye, pues todo tienes un ecosistema ahí cerrado donde todos los bancos están conectados. Como están todos conectados, cuando tú envías o sea, al final los pagos son mensajes, ¿no? Envías un mensaje, lo recibe otro banco y al momento, oye, tienes el dinero que se ha movido. Pero si quieres enviar dinero entre países un poco más exóticos, eso no pasa. Lo que pasa es lo que tú mencionabas, ¿no? Oye, tienes bancos corresponsales que van recibiendo el mensaje, se lo pasa al siguiente, y el siguiente al siguiente. Claro, cada vez que envías un mensaje tú quieres cobrar tu fee, ¿no? Porque si no, ¿para qué vas a enviar el mensaje? Con lo que haces al final, que cuando mandas algo de dinero entre países un poco más, o sea, igual menos desarrollados financieramente, el coste empieza a ser muy alto. Y más allá de eso, ya tarda mucho. Entonces, con los stablecoins, si tú te conectas al blockchain, oye, tú vas al blockchain, compartes tu hash, ¿no? Envías y de manera instantánea y casi gratuita tienes el dinero de un lugar a otro. Nova es la red social profesional que conecta al mejor talento. La clave que diferencia a Nova de LinkedIn y otras redes sociales que puedas conocer es la calidad de nuestros miembros que tienen que superar un proceso de selección para entrar. A través de la app de Nova, nuestros miembros expanden su red de contactos con gente relevante a través de funcionalidades como Gravity, nuestro motor de matchmaking 1 a 1. También tenemos un programa de mentoring y organizamos eventos y afterworks con CEOs y fundadores de las mejores startups del país. Para los más jóvenes, la membresía de Nova ofrece cursos de preparación para entrar en las carreras más demandadas del mercado,
como la consultoría estratégica, la banca de inversión, el private equity o el mundo de los datos. Y para aquellos que tengáis más experiencia, tenemos grupos verticales por función, moderados por líderes del panorama español en áreas como las ventas, el marketing, el producto, la estrategia, la inversión o las finanzas. Así que si eres una persona ambiciosa y quieres conectar con gente inspiradora para llevar tu carrera al siguiente nivel, apúntate a la lista de espera en nuestra web o consigue una nominación de otro miembro. Seguimos con el podcast. Típicamente las cosas que ocurren on-chain tienen un coste computacional, Sí. ¿no? Entiendo que hay una cierta ineficiencia o se pierde algo de dinero en ese coste computacional, ¿no? Sí. De llevar, ¿no? la transacción on-chain. ¿Eso es caro, es barato? ¿Cómo compara con un Ethereum o con un Bitcoin? Bueno, depende del tipo de, o sea, del blockchain que uses. Pero en el caso de un USDC, ¿no? De las Pero stablecoins que usas, el USDC es un tipo de token que o sea, ese token está distribuido en muchos blockchains. Entonces tienen en Ethereum, tienen incluso creo que en Tron tienen también, ¿no? O sea, tienen como en distintos distintos blockchain. Entonces tú lo que haces es usar el más barato, ¿no? Igual usas Solana, que es el más barato, el más eficiente en términos de coste, y con eso reduce costes, ¿no? Si lo envías por Ethereum te puede costar de $2 a $5, que igual Claro. no ser de purpose, ¿no? Y la empresa que mantiene, ¿no? El USDC, ¿no? Ellos ganan dinero simplemente invirtiendo esos activos de dólar Sí. que tienen, pero no os cobra a vosotros por utilizar, os cobra poco. O sea, no nos cobra por tener los stablecoin. Creo que, o sea, como toda empresa de este mundo que quieren hacer más dinero y monta sus plataformas de pagos y intentan justificarte algún tipo de fee, pero bueno, para lo que nosotros lo usamos no nos cobran. Ellos tienen los o sea, hacen el holding de los stablecoins y tienen los intereses que generan estos dólares, ¿no? La discusión aquí es, oye, ¿cuánto me das por yo darte todo el balance que tengo de stablecoin, ¿no? O sea, Claro, pero tú se lo podías dar al otro, ¿no? sí. Claro, ¿no? Entonces, Sí. tú como, ahora, a la hora de ganar dinero, ¿no? Como toda empresa de fintech, tú tienes como muchas formas de ganar dinero, ¿no? Cuéntanos un poco cuáles son las principales y cómo se hace dinero, ¿no? Una vez que tú has montado este ecosistema, estás ayudando a los latinoamericanos a ahorrar en dólares. A partir de ahí, ¿tú cómo montas la empresa a partir de ahí? No pensamos en la empresa pensando, oye, esto tiene que ganar dinero cuanto antes, pero al final la belleza del negocio de las finanzas es que es muy sencillo, oye, con varios bips hacer algo de dinero. Entonces, como mencionabas, teníamos la parte del interés que te genera el stablecoin, tiene los pagos con tarjeta. Los pagos con tarjeta en Europa no son muy rentables porque están muy regulados, pero en Latinoamérica están mucho menos regulados y puedes estar ganando 1,2, 1,5% del valor de la transacción. Que se cobra a los merchants. Se cobra a los merchants, claro. Y digamos, en esa transacción ganas tú, pero también gana Mastercard, ¿no? O sea, ganan varios players. Sí, Mastercard lo que te hace es un juego divertido, porque te da todo el dinero para ti, ¿no? Como, oye, el 1,5% y después viene y dice, oye, yo te he procesado y me tienes que pagar tú de vuelta, ¿no? Eso es un poco... Y depende del tipo de transacción, ¿no? Si es una transacción local, pues Mastercard no interviene, entonces el fee es mucho más bajo, pero si tú eres un mexicano que vas a Nigeria y pagas en la tarjeta, ahí Mastercard se llena los bolsillos, ¿no? Porque, oye, son los que han conseguido conectar al banco nigeriano con el mexicano. También ganamos dinero, oye, pues cuando hacemos los cambios de pesos o de reales al USDC, oye, pues el neteo del tipo de cambio, pues eso nos lo llevamos nosotros, entonces hacemos un poco de dinero en FX. Después, cuando envías transferencias en Estados Unidos o en Europa, también cobramos $3 si no eres un cliente premium, entonces ahí también hacemos dinero. Y después para todos los clientes premium, oye, pues si quieres transferencias gratuitas a Estados Unidos y Europa, una tarjeta un poco más cool, ¿no? Cashback, como pagarte rendimientos en la cuenta, pagas esa suscripción y tienes todos los beneficios. Entonces ahí también hacemos ¿Cuánto dinero. cuesta? Se llama Prestige, ¿no? Hay dos. Está Premium, que es la que tradicionalmente hemos tenido. Esa era 69,99 al año, si recuerdo bien. Y después tenemos una nueva que justo estamos sacando, que es Prestige, que esta te da... el concepto de esto es un poco más distinto porque esta no es solo que tiene beneficios, sino que te da acceso a otro tipo de productos que igual han estado más restringidos a la gente de banca privada que a un cliente de retail tradicional, ¿no? Por ejemplo, invertir en capital privado. Bueno, o más por el lado del crédito. Por ejemplo, si tú tienes, no sé, con nosotros te mencionaba que podías invertir dentro de un broker en Estados Unidos. Si tienes $200,000 invertidos en el S&P, ¿no? Te damos una línea de crédito contra tus inversiones, ponle que te damos un 70%, entonces si tienes $200,000 invertidos, tienes $140,000 en una línea de crédito en la que para nosotros el riesgo es casi cero,
porque si tú no pagas, tengo tu colateral. Entonces lo que podemos conseguir es que el tipo de interés que damos dentro de esa tarjeta de crédito sea probablemente el más competitivo con mucha diferencia que hay en el mercado. En el punto de que haya gente que pueda plantearse endeudarse con la tarjeta de crédito porque el tipo de interés es más barato del rendimiento que puedes sacar en el S&P. Claro, o sea que digamos que yo, por poner ese ejemplo, yo tengo esos $200.000, o sea, yo típicamente invertiría 195.000, me dejo 5.000 en la cuenta para transaccionar, pero sí, porque, ¿no? Pero claro, si tú me dices que me das un tipo muy, muy bueno en la tarjeta, por debajo de la media de lo que gano en el S&P, pues oye, invierto los 200.000 y tiro de tu revolving y tú ahí le sacas un interés, ¿no? Que eso es súper interesante, ¿no? Sí. Bueno, muy bueno. Y vi el otro día un post de uno de vuestros fondos que creo que American Express, ¿no? Ha hecho algo como que ya no está cogiendo clientes no US-based, ¿no? Algo así, ¿no? O sea, y que, digamos, como que está migrando a vuestro producto, ¿no? Este es un poco el tipo de cliente, es un cliente más o menos premium, ¿no? El que se hace ARC, ¿no? No estamos hablando de la gente media de la calle en Latinoamérica, que hay unas tasas de pobreza grandes, estamos hablando de un cliente con una cierta afluencia. Sí, el post de American Express es, no sé exactamente qué están haciendo, o sea, pero lo que yo he escuchado es que están saliendo de dar tarjetas americanas, de Estados Unidos, perdón, a los brasileños y mexicanos. Entonces, pues oye, pues toda esta gente que la manera que tenían de solucionar estos problemas en Brasil era sacar una tarjeta a Estados Unidos con American Express, pues se la quita la solución, ¿no? Esos clientes, muchos están migrando a ARC. Y como decías, oye, no solo estos clientes, sino por el tipo de producto que hemos estado montando, traemos un cliente afluente. Es un cliente, oye, que está interesado en ahorrar en dólares, en gastar en dólares, que es básicamente cuando uno viaja al extranjero, en enviar y recibir dólares o euros a Europa. Entonces es un cliente, oye, pues, no sé, la parte alta de la pirámide en Latinoamérica. Lo cual nos deja en una muy buena posición, porque tradicionalmente todas las fintech en Latinoamérica se han centrado en lo que es la parte baja de la pirámide, ¿no? Oye, pues la ambición de bancarizar a la persona que no tiene cuentas bancarias aún, pero esa parte alta de la pirámide nadie la ha estado atendiendo mucho, o no se está atendiendo. No, solo tenían los bancos privados de turno si eres muy, 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 muy rico, claro, ¿no? Que sí. ahí te merece la pena, ¿no? Pero digamos que esa parte quizá un poco, oye, quizá no me trata la banca privada, pero quiero ahorrar en dólares. Ahí no había competencias. No hay un Revolut, hasta hace muy poco no existía, ¿no? Un Trade Republic no existía en Latinoamérica, ¿no? No había. Es heavy que hayáis sido dos españoles. Bueno, ¿tu tercer socio de dónde es? ¿Es polaco? No, de Estados Unidos. ¿Es americano? Sí. Pues oye, un americano y dos europeos, los que, ¿no? Sí. Igual tenemos... O sea, Fernando y yo hemos pasado tiempo en Latinoamérica. Él ha estado tiempo en Colombia, o sea, con colombianos, que en Colombia el caso de uso era muy heavy, de que la gente se iba con las maletas a Miami. Y yo dentro de BCG... muy anarcos. Bueno, es la manera de solucionar el problema, ¿no? Y después yo pasé tiempo en Panamá trabajando en un banco, y en ese banco la primera cosa que vi es que todos los clientes eran colombianos. Y él, te digo, ¿esto qué está pasando aquí, no? Entonces empiezas a hilar y, oye, entiendes el problema, te vas de allí solo con el dato de que este tipo está chalado, no sé por qué montan todos estos tinglados para montar su vida financiera. Y cuando estamos trabajando en Revolut y vemos... os sale la idea de los stablecoins, oye, empiezas a conectar y ahí dices, oye, pues aquí hay un problema y una solución demasiado evidente. Y la primera cosa que hacemos es, oye, ¿hay alguien haciendo esto? Digo, no hay nadie. Pero después, si ves también la adopción de los stablecoins, era muy bajita, estaba empezando. Entonces, oye, no era, claro. De los primeros en subirse a la hora. Vamos, si quieres, a hilar, que está, ¿no? Me sirve mucho esto para hilar con la historia de la compañía. Vosotros trabajáis en BCG a la vez que yo. Yo creo que tú y yo dejamos BCG en el mismo mes, ¿no? Que es el 19. Agosto 2019. 19, eso es. Y tú te pones te vas con Fer a Revolut, ¿no? Os vais más o menos a la vez, ¿no? Yo hice el proceso de Revolut, y el día que llego a Revolut, hice el proceso y siempre le iba contando a Fer, ¿no? Pues éramos amigos de BCG, le contaba, oye, me han dado esta oferta, ¿qué hago? Tal, el tipo me dijo, vete, esto está muy bien. Digo, me fui y estando allí le digo, tú, pues esto tiene... yo veía dos opciones, o esto estaba muy bien o era horrible, porque las maneras eran muy distintas a las de BCG, pero tú veías los números, veías la dinámica y decías, aquí pasa algo, ¿no? Y hablando de con Fer, decía, sí, es que esto es espectacular. Digo, tío, la silla al lado está vacía. Digo, aplica y te viene. Y el tipo aplicó y a las 2 semanas estaba allí conmigo, ¿no? Luego contaba la lista de Revolut, pero entonces estáis los dos en Revolut, ¿no? Entonces, este es el 19 y en el 21
es cuando os enteráis, ¿no?, de las stablecoins, ¿no? Que Sí. entiendo que justo Revolut estáis sacando productos de cripto. Sí. Y ahí, ¿en qué momento decís, venga, dejo Revolut y me monto Eh, DollarApp en su día? Cuando me fui a Revolut, Fer se viene conmigo y nos pillamos un piso juntos en Londres. Entonces, oye, trabajamos en el mismo equipo y vivíamos juntos. Entonces, el día a día era, pues todo el día trabajando en Revolut, con cosas de Revolut, y cuando no trabajamos en Revolut era porque a Fer se le había ocurrido alguna idea. Entonces, de normal, como te puedes imaginar, todas las anteriores yo no las compraba o no le veía el futuro. Estoy seguro que si le preguntas a él, hay varias que él cree que hubiesen funcionado, pero no hicimos. Pero él tiraba de ti, ¿no? Sí, sí. Bueno, a él le gustaba como ponerla encima de la mesa y decir, yo creo que esto tiene sentido y hay que salir, tal. Yo no la veía. Y un día, puedo contar mal la historia dentro de Revolut, pero en un momento nos separamos, él se va a hacer cripto y yo me voy a hacer las cuentas premium. Y cuando él entra en cripto y miraba qué hacer, uno de los proyectos era esto. Oye, pues montar unas cuentas en stablecoins en Latinoamérica. Y como no cuajó dentro de Lo Revolut. proponéis a Nick y Nick Sí. dice que no. No le encajó. Me puedo imaginar los motivos, pero no llegó a cuajar. Y yo recuerdo que Fer volvió a casa y me dice, tú, esta. Y cuando me la contaba, claro, yo también traía mi experiencia de Panamá, no era como un problema que no me sonase. Y digo, pues esto no sé cómo decirte que esto no sirve para nada, ¿no? O sea, esto tiene muchísimo sentido. Oye, tiene mucho sentido, oye, pues le echamos un par de huevos, venga, pues le echamos un par de huevos. Y nos fuimos. O sea, creo que fueron 3 días desde que la idea salió hasta que... Presentasteis la carta de emisión. Sí, creo que algo que sí, oye, también como consultores que somos, lo que hicimos es miramos Y Combinator y creo que era como el día siguiente era el deadline para aplicar al del verano de 2021, al batch. Hicimos rápido la aplicación, le contamos a Zach también la idea, todo igual con Zach. O sea, que era un ingeniero que habéis conocido en Revolut. Era un tipo de producto Vale. que llevaba la parte de producto de cripto con Fer. Y antes había estado montando remittance y pagos en Estados Unidos. Entonces el tipo traía muy buena experiencia para montar todo lo que hacíamos. Y además es muy bueno. Entonces, hacemos el application a Y Combinator, lo dejamos ahí, al día siguiente nos llaman para una entrevista, all good, y al día siguiente nos dicen, oye, estáis dentro, tenéis el chequecito este que te dan, empezamos en un mes y medio, tenéis que montar la entidad para poder hacer el wire de los fondos. Y digo, bueno, ¿qué hacemos? Oye, pues ya está, pues ya dejamos Revolut, ¿no? Este Pues es ya el está. empujón que necesitabais, ¿no? Si te paras a pensar después, oye, pues $100,000, a ver, también, Bueno, pero te da mucha validación, ¿no? Que luego te da mucha validación. para... Sí, te da mucha validación. Y te ayuda ese empujón que quizás Sí, necesitabas era para- como, oye, no somos los únicos imbéciles que pensamos que esto puede funcionar. Hay alguien más que pone algo de dinero. Después, a ver, si realmente lo miras con perspectiva, hay un montón de empresas que van a Y Combinator y la mitad fallan, no van a ningún lado. Pero bueno, fue el empujoncito para decir, bueno, dejamos Revolut y vamos a montar esto. Y entonces desde ahí un poco como es la historia, o sea, de ahí arrancáis, os ponéis a construir producto, o sea, un poco cuéntanos, porque esto es 2021, yo creo que los batches ahí eran online, por COVID todavía, Sí, ¿o no? fue online. A ver, cuando empezamos, éramos 2 ex consultores medio convertidos al mundo tech, pero que no programábamos, y después un product manager de Revolut, que igual tenía más conocimiento técnico que nosotros, pero no programaba. Pero igual, cuando empezamos, dijimos, vamos a montarlo nosotros, vamos a montar el producto nosotros, lógicamente, eso no fue a ningún puerto. Tardamos un tiempo en darnos cuenta que no iba a ningún lado. Sí, sois ingenieros los dos, pero claro, de ahí a programar software. Sí. Ahora sería otra historia. Ahora sería otra historia, sí, totalmente. Sería muy distinto. Probablemente hubiésemos llegado a algo. No sé si algo... El tema aquí es que yo creo que tú puedes montar un negocio que vende bananas o manzanas online y no hace falta que sea robusto o que sea bien fiable. Pero cuando vas a tocar el dinero de las personas, no solo tiene que ser algo que clicas y funcione. Oye, tienes que dar un poco de seguridad. Entonces, a ver, era imposible que entre los tres montásemos algo que realmente diese esa seguridad al cliente para usar el producto. Bueno, después de como mes y medio así, vemos que eso no va a ningún lado, y lo que decimos es que hay que contratar algún ingeniero que nos ayude a montar el producto. Entonces ahí, oye, pues
había dos opciones, o traías como un nuevo founder como más técnico, o levantabas capital y con el capital pagabas un salario. No fuimos por esta segunda, fuimos a levantar capital. No, en Y Combinator, no sé si la gente conoce, pero en Y Combinator, como al final del batch, tú presentas la idea a los Demo inversores. Day, ¿no? Sí, La gente llega ya con las rondas levantadas ahora, ¿no? Nosotros no fuimos al Demo Day. Vale. Nosotros no fuimos al Porque Demo no Day. teníais el producto, No, nada que enseñar. no, porque pasado un mes, o sea, el Demo Day creo que era a final de agosto, estábamos a mitad de julio y que íbamos a estar hasta agosto sin hacer nada. Dijimos, no, vamos a montar nosotros nuestro fundraising, lo vamos a hacer nosotros. Bueno, hicimos todo el proceso, ¿no? Y cuando hicimos el proceso, pues levantamos 5 millones de CASEC. Era un buen año 2021, ¿no? 2021 era muy buen año. Pero una presit ahora sí que en AI se está levantando muchas presit de esta cantidad, pero es pasta para first time founders, ¿no? O sea, sí, está bien. Yo creo que había dos componentes. Uno era 2021 y otro era, estábamos saliendo de Revolut. Revolut estaba pegándole bien fuerte, ¿no? Y encima era stablecoins. Era una buena historia muy buena. Sí. Con gente muy, muy fiable, ¿no? O sea, por lo menos tu background y el de Fer, sois gente muy sólida, ¿no? Bueno, gente muy buena, ¿no? Sí, bueno. BCG, o sea, digo, gente buena. En papel sí. Revolut. En el papel pues parecía bueno. Sí. Yo doy fe que erais de los que tenéis buenas notas en BCG. Bueno, nos dieron los 5 millones y después dijimos, ¿para qué vamos a ir al Demo Day? Si al final, ¿qué vas a hacer publicidad de un producto que no vendes? No, pues ya haremos Demo Day en otro momento. Todavía tenemos pendiente el hacer Demo Day, ¿no? Esto le pasó también a los chicos de Prosper, creo que pasaron por aquí. ¿Sí? Prosper AI, creo que les pasó lo mismo. Creo que no fueron Algún día iremos al Demo Day. Irán a Demo Day y luego ya nunca van. Algún día iremos. Y vale, entonces levantáis la ronda de 5 millones y ya sí que ahí contratáis un equipo de ingeniería y os ponéis a construir. Contratamos un equipo de ingeniería y montamos el producto con la primera visión que es, oye, comprar y vender stablecoin, dólar digital, de la manera más sencilla de producto. Entonces, un producto que montamos es una interfaz con un cero del saldo que tiene y después dos botones, comprar y vender. Entonces, tú cuando clicas comprar, te damos la cuenta para que mandes los pesos y se convierte en stablecoin, y cuando vas a vender, retiras los stablecoins y se manda a tu cuenta en pesos. Y con eso lanzamos. Y de ahí a empezar a crecer. Cuando lanzamos eso, la realidad es que no funcionó bien. Porque tenías un cliente, te compraba el stablecoin y después decía, ¿ahora qué? Quiero gastarlo. Digo, no puedes. Ok, pues retirar. Oye, quiero invertirlo. No puedes. Ah, pues retirar. Entonces, oye, estaba bien para probar la prueba de concepto de que había una intención, pero no había una retención que fuese espectacular. O sea, te pones a hablar con clientes y te decían todo esto y dices, oye, pues, ¿tú qué haces con el dinero? Pues compras, inviertes y lo mandas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Montamos un producto de tarjetas y montamos un producto de transferencias a Estados Unidos. Cuando lanzamos estos dos productos, desde entonces, la empresa no deja de crecer. ¿Y qué año estamos hablando? Porque 2021, agosto, ¿no? Es cuando hacéis esa pre-seed, ¿no? Sería de 5 millones. Bueno, es un seed. Le pusimos seed. Le pusimos seed, bueno, así como queráis. Pero luego ¿cuándo es cuando realmente empieza la curva? Lanzamos como en junio, julio de 2022. Tardamos mucho por dos motivos. Uno, porque queremos que el producto fuera un producto que luciese bien. Oye, pues no eras el primer neobanco que venías y solo vendías por tener una aplicación. No, había un montón de aplicaciones ahí fuera. Entonces tenías que, oye, el look and feel, la experiencia debería ser superior a todo lo que hay ahí fuera. Y después, segundo, porque fuimos bastante tozudos y nosotros no queríamos salir sin nuestra propia licencia. No queríamos trabajar en pagos con tarjeta sería como el BIN Sponsor. No queríamos eso porque los economics no funcionaban. Y tomamos la decisión de que queríamos sacar nuestra licencia. Y la licencia con Mastercard, pues demora su tiempo, ¿no? Y era esa licencia y después otra licencia de activos virtuales en México, que igual en 2021 había que ir como a las oficinas a sacar la licencia y tal. Te puedes imaginar que no era lo más eficiente del mundo. Entonces tardamos un tiempo en sacar esa licencia, en montar el producto, pero desde junio, julio 2022 lanzamos el producto y empezó a tomar bastante adopción. Los negocios B2C en general son complicados, ¿no? O sea, digamos, mi percepción son más complejos de media que un B2B software. Tiene un playbook un poquito más sencillo. En B2C, ¿no? Tienes que buscar. Yo no sabría hacer un B2B. Bueno, pero yo que he hecho un poco de las dos, te digo mi sensación es que a priori el playbook es un poco más sencillo. Luego todo es difícil en la vida, ¿eh? Pero los negocios B2C son complejos. ¿Cómo hacéis toda la parte de adquisición, ¿no? Pero como dices tú, oye, estás tú y están 38.000 otras fintech y cosas intentándolo.
¿Cuál es vuestro motor de crecimiento de clientes? ¿Es un motor muy de referrals? ¿Sois muy buenos haciendo ads? ¿Cómo la gente se entera de...? El motor es un producto superior. Entonces, en B2C, si algo importa es que cuando alguien ve tu producto, el valor que le aportas a la persona que estás mostrándole debe ser superior a todo el jaleo que es abrir la cuenta, mover los fondos, que a la gente no le gusta, sobre todo con algo que no conoces. O sea, tienes que tener un wedge que sea tan fuerte que la persona te dé como un voto de confianza en decir, voy a probar porque si esto es verdad, esto es una locura. Me resuelve un problema grande y mejor que nadie. Sí. En este caso era ahorrar en dólares. No, Sí. La gente no tiene otra forma de hacer esto que mandar maletines. Exacto. Uno era ese, pero después es todo lo que implica usar los dólares. Porque cuando, por ejemplo, una persona en México, cuando viaja a Estados Unidos, no tiene dólares, entonces lo que te hace el banco, que es, se aprovecha y dice, oye, tú vas a pagar y el tipo de cambio de Google no existe. O sea, tienen el tipo de cambio del banco B. Y eso te puedes imaginar que es como 2% más que el tipo de cambio que ves en Google. Entonces, cuando tú le das al cliente la oportunidad de, oye, cuando te vayas a comprar el Mac en Estados Unidos o el iPhone, te vas a ahorrar no solo la diferencia de precios que hay entre México y Estados Unidos, sino un 2% por usar solo esta tarjeta. Oye, pues ya empieza, si son 1.000 pavos, te estás ahorrando ya 20 eurillos solo por abrir la cuenta y un único pago. Si ya recurrentemente estás viajando y gastándote ese dinero, ya empieza a ser algo de dinero. Entonces, con este wedge atraemos al cliente. Entonces, ahora, eso es un más. Si no tienes eso, yo sí creo que es más complicado un B2C que un B2B. Porque un B2B, igual sin tener eso, si eres un buen salesman, oye, igual puedes atraer algo. Pero en B2C no es cuestión de ir abriendo puertas. El producto. Sí, es un producto que sea mucho superior. Y después tienes que buscar la manera de que la gente vea el producto. Entonces, tienes que convencer, tienes que el valor que tú das al cliente, la gente tiene que verlo. Entonces, eso es oye, ¿dónde te dejas el dinero de marketing? En performance, en referrals, ¿no? A nosotros nos gusta mucho el performance marketing porque escala muy bien y es una manera muy sencilla de que, oye, pues uno está viendo los vídeos de TikTok y de repente nos aparece un vídeo nuestro donde le explicamos lo que es ARC. Nos gustan los vídeos muy orgánicos, un vídeo que, oye, que cualquier influencer pudiera hacer. O sea, nosotros tenemos internamente una agencia de influencers, por así decir. Contratamos influencers. Si algún no va influencer, estamos contratando influencer porque lo que hacemos es los traemos internamente y crean nuestros vídeos de marketing. Oye, pues, no sé, el típico de vas por la calle y haces una entrevista o sea, tenemos alguno en Madrid que se va ahí, oye, va un mexicano y le pregunta, oye, ¿qué tarjeta estás usando? Entonces después empieza a explicarle. Entonces eso se ve muy orgánico, la gente lo consume muy bien y consumiendo ese vídeo estás conociendo que hay una solución que es mucho más eficiente de la que la gente usa en el día a día. Y metiéndonos ya como un poco a la parte más numérica, ¿no? de emprendedor, tú entiendo que para justificar un gasto en performance, ¿no? Tienes que calcular un CAC y un LTV, ¿no? Sí. ¿Cómo lo hacéis vosotros? ¿Vosotros fijáis un objetivo de CAC y decís, mira, invierto a cualquier canal que me dé menos de esto? O, oye, el objetivo es más un blended y, oye, pues en unos pago más, uno menos. Y sobre todo la dificultad de hacer eso cuando todavía no tienes un LTV claro, ¿no? Porque tú le vas añadiendo valor, pero probablemente tú le vas sacando mucho más valor al cliente con el tiempo que que tú le sacabas en el 23 o en el 24, donde era más difícil justificar un CAC más alto, ¿no? Sí, por cierto, coste de adquisición de cliente para el que no lo... Sí, hay dos CACs. El CAC que hoy puedes pagar y el CAC que puedes pagar cuando implementes todas tus optimizaciones. Porque no solo son cosas de producto, hay cosas que yo sé que si toco, hago mucho más dinero. Pero que prefiero no tocar. Oye, pues porque me da mucho más valor en el mercado, porque estoy priorizando otra serie de iniciativas. Entonces tenemos dos CACs. Tenemos... Ese CAC se calcula en función de cuánto gross profit tenemos por cliente, intentamos estimar cómo va a ir evolucionando y tenemos un corte y decimos, oye, estamos dispuestos a invertir hasta que el retorno lo veamos en... Tantas veces CAC en gross profit sobre CAC. Exacto. Exacto. O sea, al final el típico 3X, ¿no? Y un 3X es un estándar de la industria, ¿no? Nosotros lo medimos más por, oye, si te cuesta un pavo $50 y tú sacas $50 de gross profit, decimos un año. Lo medimos así en términos, ¿no? En el primer año, ¿no? Intentas recuperar... No es el número, vale. No es el número, pero o sea, lo hacemos así, oye, pues al final tienes los founders y tienes el board y uno se pone de acuerdo, oye, ¿en qué estamos comfortable de que, oye, este valor, we are fine gastando esto? Entonces ponemos esa métrica y cuando tienes esa métrica, después te vas a los canales de distribución. Tienes referidos, tienes afiliados, tienes performance, ¿no? Entonces tú lo que vas haciendo es, tú intentas monitorear tus CACs y a veces incluso el LTV, el payback period
te varía también por canal. Intentas tener para cada uno de ellos su numerito y tú vas haciendo el deployment del capital en esos canales donde los CAC son más pequeños y o sea, donde el CAC contra el gross profit sería el más bajo. Sí, el más bajo. Y vas poniendo el capital en eso. Cuando ves que, oye, has llegado a un punto en el que tienes otro canal saturas, ¿no? Porque todos esos canales saturas. Si tú le metes demasiado a TikTok, y al momento que el siguiente anuncio te satura, TikTok, ya no... buscas otro canal. Entonces vas jugando con eso. Y eso es como nuestro equipo de growth opera. Hay un momento en el que tienes todos los canales ahí ya como que están ahí gripando, ¿no? Oye, que están ahí echando chispa de que no puedes dar más y estás capado en lo que puedes gastar en growth. Ahí es cuando entra una variable nueva, o sea, cuando estás creciendo el negocio, que es el brand. Entonces, si tú consigues, si tú no gastas nada en brand, lo que te va a pasar es que los canales te gripan muy rápido, pero si tú empiezas a tener una marca que la gente conoce, que la gente confíe, de que la gente hable, esos canales saturan mucho más tarde. Porque, oye, el número de veces que tienes que impactar a un cliente para adquirir es mucho menos que cuando nadie te conoce. Entonces, gestionamos, como te mencionaba, de cada canal hasta que gripe el canal y después en paralelo... Hay un budget a marca que cómo compara, ¿no? ¿Qué orden de magnitud es? Depende del país, depende del momento. Un 10, 20% del total, por ejemplo. Puede ir por ahí, sí. Por ahí hay momentos, por ejemplo, nosotros hemos hecho un rebrand ahora, o sea, hemos cambiado de $app a ARC, o sea, ha sido totalmente completo el rebrand. Ahí gasta mucho dinero ahí, ¿no? Sí, o sea, sí, porque ahí no solo tienes, oye, que no quieres que te gripe el canal, sino tú también quieres que, oye, toda esa gente que te conocía de app y que estaba a punto de convertir, no lo pierdas, porque si no tienes una caída muy fuerte. Entonces tienes que, oye, no solo tienes que marketear para o sea, cambia durante 2-3 semanas, tienes que marketear como si nadie hubiese visto tu anuncio o tus anuncios. Pero hay un segmento que ya te conoce, que tienes un remitente ahí de app que puedes aprovechar. Entonces el tipo de anuncio que pones a ese cliente es distinto. Esa fue una aventura que ya está solventada. Sí. Vamos ahora a acabar con ese tema que me parece muy interesante, pero por acabar de contar la historia. Entonces tú en 2021 dejas Revolut y os metéis en Y Combinator, levantáis la primera ronda. En 2022 sale el producto. Cuéntanos si quieres un poco historia de crecimiento, grandes números de clientes, por ejemplo, si te acuerdas año a año y de rondas de financiación que ha habido desde entonces. Porque había una serie A y una B, ¿no? Sí. Desde entonces. No sabría decirte los números mes a mes. Lo que sí sé es que... Orden de magnitud, ahora por ejemplo 2026 hay, ¿cuántos? ¿2 millones? Pues? 2 millones, algo más de 2 millones de clientes y procesamos... Y el año pasado había un tercio. Sí, más o menos. ¿no? O menos sí, de un tercio. Menos, sí. Habría quizá medio millón o algo así. Sí, más o menos, sí. Venimos... Muchos clientes, 2 millones, es muchísima gente. No es tanto. Bueno, no tanto, pero sí, o sea, no es tanto para... Es un buen comienzo. Si te comparas contra Revolut son pocos, pero oye, no hay muchas apps españolas con 2 millones de clientes. No lo hay, pero bueno. Queremos no creo que Binex llegara nunca a 2 millones de clientes, por decirte un caso más conocido, ¿no? El mundo fintech. Puede ser. Nuestra ambición es ser el número 1. Si Revolut tiene X ahora, es ser más que lo que tiene ahora mismo. ¿Cuántos tiene Revolut? No lo sé. 75 creo que 75 millones de clientes. El último número que vi creo que era ese. Bueno, pues ya no es cero contra Revolut, pero bueno, perdón. Bueno, no sé dónde estábamos. Hemos contado que había 2 millones de clientes y que crecéis más o menos 3x año a año, un poquito más. Y cómo ha habido rondas por el medio. Sí, nosotros lanzamos como en junio de 2022 y después de lanzar en México fuimos a Argentina. Cuando lanzamos en Argentina hicimos una ronda de serie A que dividimos en 2 tranches. Una fue como en diciembre y otra fue en junio. Ahí pues en total no sé si levantamos como 25, más o menos. Entonces 23. Sí. Y después, eso fue en 23, que en total fueron como 25 millones así. Y después ya con este budget seguimos creciendo. La única métrica que de verdad recuerdo es todos los meses hemos crecido entre 10 y 15%. Y todos los días, uno de cada mes, yo me siento con mis socios y digo, no sé cómo vamos a hacer otra vez 10-15%, pero lo hacemos todos los meses 10-15%, menos el mes de febrero, porque tiene un 10% menos de días. Entonces, ese es jodido. Ese te da solo 1 o 2% extra. Entonces, ese mes todo el mundo está deprimido, pero después llega marzo y dice, joder, han sido 15 este mes, ¿no? Pero bueno, levantamos la serie A en 2 tranches, en total 25, y después en 2000... ¿Y qué fondos son? Brown Howard. Y Kaseg igual, entraron en los dos.
Y después, en diciembre de 2024, levantamos nuestra serie B de 70 millones y entraron ahí Sequoia y Founders Fund. Los dos Habéis tardado un año en anunciar, ¿no? Más o menos, porque habéis anunciado hace poco. Sí. Hemos tardado en anunciar. Sí. Muy bien. Que, claro, Founders Fund, para que no conozcas, el fondo Peter Thiel, ¿no? Sí. Eso es. O sea, que realmente son dos de los mejores fondos del mundo, ¿no? Frente con A16Z, ¿no? Andreessen Horowitz. Son quizá los tres más famosos, yo creo, ¿no? Que eso ya os pone como en la, ¿no? en la Champions, ¿no? Sí. De las startups. ¿Y ese delay de tiempo tiene que ver con el cambio de branding o que Pues sí. realmente no os hace falta anunciarlo y os da un poco igual? Bueno, hay dos temas. Uno, para un B2C el anunciar no te impacta en growth. Entonces es un tema más igual de recruiting únicamente. Que no está mal, ¿no? Decir que los no está mal, mundo... pero anunciar una ronda tiene cosas malas también. Que igual podemos ir luego a esos temas. Que te escriben muchos proveedores. Te escriben muchos proveedores y quieren subirte los precios todos. Entonces, si no piensas que no tienes nada de dinero en el bolsillo, es más fácil negociar. Entonces, eso para mí era un motivo para no anunciar suficiente, porque no veía el upside, ¿no? Pero después con el rebrand era una oportunidad de calentar un poco el $Up is now ARK, backed by Sequoia, Founders Fund, 70 millones, bla, bla, bla. Sí. Qué bueno. Y a futuro, ¿no? Yo que os conozco que sois gente con mucha ambición, ¿no? ¿Dónde tú crees, ¿no? que puede estar esta compañía y esos fondos que invierten, si invierten 70 millones, es porque se imaginan que la compañía, ¿no? Pues una ronda de Venture Capital pues suele ser un 20%, un 10%, algo así, ¿no? O sea, quiere decir que ellos se creen que la compañía que ahora valdrá, pues, no sé, cientos de millones de euros, el día de mañana valdrá miles de millones de euros, ¿no? ¿Cómo es ese camino y cuál es vuestra ambición, ¿no? ¿Dónde vais a llevar esto? No hay una ambición de, oye, esto tiene que valer $1 trillón. No hay un número. No hay número. Lo que sí hay una ambición es, o la que compartimos los tres socios, es esto debe ser la mayor empresa financiera de toda Latinoamérica. Esa es la ambición. Y sí pensamos que la vida nos ha dado la oportunidad de que esto pueda ser. Porque si tú ahora mismo miras la mayor plataforma o la que más crecimiento tiene es Nubank. Y Nubank lo está haciendo muy bien, pero está atacando un segmento bajo de la pirámide. Y le ha funcionado muy bien, pero se ha olvidado la parte alta. Entonces, esa parte alta es un nicho que no está servido y que estamos nosotros conquistando. Si nosotros agarramos toda esta parte alta de la pirámide, es mucho más sencillo bajar en la pirámide que estar en la parte baja y subir. Entonces, un tema de marca, ¿no? Sí. Y de todo, ¿no? Subir hacia arriba es complicadísimo. Sí. Entonces, para nosotros, oye, nos da igual lo que pase en la parte de abajo, queremos centrarnos en ganar ese 30-40% de arriba de la pirámide y cuando ganamos esto, ir para abajo. Entonces, sí creemos que hay una oportunidad de, oye, que esto sea la mayor app de finanzas de toda la TAM. Y esa es la ambición. ¿Qué evaluation tiene eso? Pues depende, ¿no? Si miras Robinhood, un día está en 80 billions, después está en 8. O sea, sí. Porque la compañía, aunque ya estáis en unas valoraciones muy grandes, tampoco sois tanta gente, ¿no? Yo recuerdo que el año pasado que estuvimos haciendo algunas vacantes para vosotros erais 70, ahora sois el doble, ¿no? 150. Sí, por ahí. Pero que sois relativamente pocos, ¿no? O sea, Sí. tienes probablemente un revenue por empleado muy bueno, ¿no? O sea, ¿compañía rentable? No. Pero porque no queréis serlo, ¿no? Porque estáis gastando más en marketing. Bueno, porque Por poder podríais serlo, ¿no? pues seguramente, pero creo que tenemos como competidores que van saliendo que no hacen el juego este de, oye, hay que dar el mejor precio para el cliente, lo que hago es te cobro 2%, hago un montón de dinero, pero, oye, pues no creces. Nosotros preferimos, oye, que esto crezca mucho más y que nunca tengas que cobrar 2%. Oye, pues que cobrando un BIP, el 0.01%, la compañía gane y pueda sobrevivir por sí sola y el cliente, oye, pues no tenga que irse a ningún lugar, ¿no? Porque con un 0.1% a la gente le da igual, ¿no? Claro. Entonces sí que trabajamos en inflar los volúmenes, que todo sea, que la escala sea mucho más grande y a partir de ahí... esas economías de escala para... Porque lo bueno del negocio de fintech es el negocio más escalable del mundo. Sí. ¿no? O sea, realmente es difícil que algo que escale mejor. Que bueno, la verdad es que mola mucho, ¿no? Tener fundadores españoles, ¿no? Pues oye, como vosotros, ¿no? Que estáis con mucha ambición haciendo algo muy único, muy innovador. Yo creo que para el resto del ecosistema español, yo siempre hablo mucho de elevar el nivel de ambición de la gente, hace falta más ARCs, ¿no? Hace falta más fundadores españoles que cojan y, oye, innoven un mercado y quieran montar la compañía más grande de fintech de Latinoamérica, ¿no?
Vamos a comentar brevemente, antes de contar tu historia, la cultura un poco de ARC, ¿no? Que creo que es muy chula. Tenéis un equipo de mucho talento. O sea, la gente que conozco que trabaja con vosotros es gente muy, muy brillante. Muchos novas tenéis ahí en el equipo, ¿no? Gente de pues, ex MVPs que quieren hacer algo, ¿no? Pues más real con su vida, ¿no? Cuéntanos un poco cómo trabajáis, porque a mí me gustó mucho este ejercicio que hacéis de, oye, os cogéis en el equipo de Founders Office, ¿no? A gente muy brillante, le dais una métrica y le dices, ala, ¿no? Eres el CEO de esta métrica, ¿no? Sí. Ponte a trabajar contra ella, cuéntanos un poco esa parte. Sí. Operamos la compañía, como bien dices, ¿no? Oye, ponemos KPIs, o sea, cada persona tiene un KPI y esa persona debe matar por ese KPI, ¿no? Pues no sé, hay gente que tiene optimizar el funnel del onboarding. Y es una persona que se va a dormir pensando en ese funnel, amanece y está pensando en ese funnel y su único, bueno, al menos en el mundo, cuando está trabajando, solo piensa en eso. Entonces, cuando montas ese tipo de sistemas, te pasa maravillas, ¿no? Y lo que te pasa es que si has contratado a la persona correcta, el funnel va a ser más eficiente. Entonces, o sea, pues es así de sencillo como manejamos la compañía. Cada persona tiene un KPI, ese KPI es por el que tienes que vivir en tu vida profesional. Si lo consigues, bien. Si no lo consigues, oye, pues igual no es el... O sea, hay que ver también, oye, qué ha pasado, pero igual no es el sitio donde tienes que estar trabajando, ¿no? Oye, y hay muchas empresas en el mundo, pero a nosotros nos gusta tener solo gente que es gente de élite. Muy parecido, oye, pues si eres un jugador de fútbol y estás en el Real Madrid, sabes lo que se espera de ti. Si eres un trabajador y trabajas en ARC, tú sabes lo que se espera de ti. Es que seas el mejor, que no haya nadie mejor que tú en lo que estás haciendo, ¿no? Hay pocas capas de management, ¿no? Digamos, ¿cómo es la Sí, hay estructura de la poco. organización? O sea, digamos, hay pocos layers, ¿no? Sí, ¿Vosotros cuánta gente os reporta o cómo lo organizáis? eh, ahí o sea, como trabajamos, o sea, igual ha cambiado un poco desde la última vez que hablamos. 150, hay que decir Sí, que alguna capa tendrá que haber. no es lo mismo, no es igual, 50 que 150. pero básicamente oye, tienes como distintos topics, o sea, tienes payments, tienes tarjeta, tienes growth, tienes brand, tienes FinCrime, tienes todo esto como grandes bloques y perdón, para cada gran bloque tú pones unos KPIs. Y para esos bloques tienes una persona que es responsable. Entonces, esa persona que es responsable, Tiene un equipo tiene un equipo con los KPIs exacto. individualizados. Entonces, tú empiezas con, oye, queremos terminar el año con 10 millones de clientes. Para conseguir esto, ¿qué cosas tenemos que hacer? Oye, pues tiene que asegurar que la plataforma de sistemas es robusta, que crece, que los pagos funcionan y que traen más valor. Entonces, con eso montamos para la primera línea todos los KPIs que van a llegar para que nosotros tengamos estos 10 millones de clientes y después estas personas que llevan cada uno de los segmentos van a tener para cada persona un KPI, ¿no? Y así es como trabajamos. No hay muchas capas, la realidad, y después, oye, pues en la semana cuando nos juntamos con cada equipo, pues cada uno presenta lo que ha hecho, no es que esta persona presente todo, sino la persona que ha hecho el sub KPI lo presenta. Y los equipos de ingeniería, por ejemplo, ahora, ¿no? Con todo el mundo de la IA, ¿cómo están adoptando esto? En 2026, no sé cuál es tu sensación, pero mi sensación es que ha cambiado el mundo, ¿no? ¿Cómo estáis cambiando cómo construís producto con IA? Nosotros sí usamos en producto, los ingenieros principalmente. Yo creo que han pasado de un escribir código a revisar código. Tampoco soy el que escribe y el que lo hace, pero por como veo cómo trabajan, creo que eso es lo que hacen. Oye, pues con el AI escribes el código y ellos revisan que esté todo bien. Con lo que es más igual el trabajo de lo que te hacía un junior mid engineer te lo hace ahora el AI y los ingenieros que tenemos son solo senior lead y directors que se dedican a revisar y asegurar que todo está bien. Y luego los equipos de go-to-market tienen ingenieros, ¿no? Porque digamos, si yo tengo un KPI, ¿no? Yo me imagino una persona de producto, ¿no? Claro, yo tengo un KPI, necesito ingeniería, ¿no? Para moverlo, ¿no? ¿Cómo es esa colaboración entre producto e ingeniería? Porque claro, entiendo que todos los equipos, ¿no? El de FinCrime, el de Growth, todo el mundo quiere features, ¿no? ¿Están asignados por equipo o cómo funciona? Ingeniería es como horizontal y después de manera vertical tienes cada producto y después tienes dentro de Growth hay algunas partes que son verticales. Por ejemplo, todo el sistema de CRM es vertical. El producto de referidos es vertical, ¿no? Oye, la parte de brand, pues no necesitas un ingeniero. Pero todo lo que sea, oye... Todo lo que tiene vertical sí que tiene un equipo o menos un sí, ingeniero dedicado, ¿no? Claro, e igual, no sé, hay algún tipo de producto concreto que necesita igual un ingeniero cada 2-3 meses porque después está operando el canal. Por ejemplo, oye, para conectarte con Meta o con TikTok necesitas una integración,
Pero eso cuando lo haces, después, oye, estás operando. Pues eso no tienes un ingeniero que está todo el día ahí mirando, ¿no? Igual tienes, oye, un data engineer que está dentro de Growth y cada cierto tiempo entra y revisa que todo esté bien. Súper interesante. Yo que he trabajado con vosotros en el área de talento, doy fe de que sois una compañía con una densidad de talento bestial. Yo creo que, probablemente de las que yo he trabajado con más densidad de talento que yo conozco, vamos. Cuéntanos un poco qué es para vosotros el talento y cómo lo medís en un proceso de selección. Eh, para nosotros, lo más crítico en el proceso de selección es, o lo que queremos buscar en un proceso de selección es que la persona sea muy inteligente. Entonces, para eso hacemos entrevistas tipo problem solving. A mí me gusta poner como problemas así bien complejos y ver cómo la gente se desenvuelve. Después hacemos, oye, el mítico bar raiser, ¿no? Asegurar que, oye, que la persona que entra es al menos 50% mejor, es mejor que el 50% de la compañía que tenemos ahora mismo. Y después hacemos una de... ¿Eso cómo lo veis? Con una entrevista dedicada. Sí, sí. Y al final cada uno de los founders tenemos como una temática que cubrimos. Esta la suele hacer Fernando, pero oye, pues tienes como distintos checks que te dan a entender, oye. Que van un poco a la historia, qué tipo ¿no? O las maneras. Las maneras, no como la forma de trabajar, ¿no? Y después hay otra más que es, oye, de cultura. Y la cultura tenemos muy claro lo que queremos. Es gente, oye, que el trabajo es una prioridad. Y que buscan ser personas de élite dentro del trabajo. Oye, pues una persona que juega, no sé, en el partido de fútbol del equipo del barrio, no va a hacer una prueba del Real Madrid y nunca va a entrar, ¿no? Pero es una persona, oye, que está, oye, solo quiere ser, oye, el mejor jugador del mundo, quiere ser como Cristiano Ronaldo, vive para ser como eso, es el tipo de persona que nosotros contratamos, ¿no? Porque la cultura requiere de mucha intensidad, ¿no? O sea, Sí. que le dedicáis, o sea, curráis mucho, porque para hacer algo como lo que estáis montando no es fácil. Sí. ¿no? Yo creo que sería imposible trabajando de 9 a 5. Claro, exacto. Incluso 9 a 7 creo que sería imposible. Sí, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Y cómo gestionáis luego, ¿no? La gente, porque yo contratéis mucha gente joven, pero gente un poco más senior, ¿no? Oye, temas fines de semana, gente que se hace padre, ¿no? ¿Habéis tenido este tipo de situaciones? ¿Cómo las estáis gestionando para que, ¿no? Esa gente que quizá ya es súper brillante digas, vale, de repente perderlos es una lástima, ¿no? No los perdemos. No los perdemos porque sí es cierto que los fines de semana yo no suelo escribir a mucha gente. No digo que alguna vez, oye, pero no es la norma que el fin de semana estemos empujando a la gente. El fin de semana solemos respetar. Y después de lunes a viernes, no se espera tampoco que tú estés en la oficina hasta las 12 de la noche. Lo que la gente hace, oye, pues igual viene a las 9, 9 y media y está hasta las 9, 9 y media. Se va a casa, oye, y puedes cenar con tu mujer, puedes echar tiempo con los niños, no sé, cada uno en su vida personal tiene sus necesidades y las puede hacer y después puede seguir atendiendo el trabajo, oye, pues o igual no todos los días estás conectado hasta medianoche, ¿no? Pero la gente como lo compagina bien, ¿no? A mí me encanta el ejemplo del Real Madrid y Cristiano Ronaldo. O sea, yo sí creo que Cristiano Ronaldo está todo el día pensando en su trabajo. Lo que pasa es que lo que hace es, oye, su trabajo fue una parte también de su vida, ¿no? Y su mujer entiende, oye, que es el mejor jugador del mundo y que tiene que estar entrenando y que tiene que ser disciplinado con el sueño y con la comida y probablemente todo su alrededor le apoye. La gente que trabaja con nosotros, yo creo que tiene como ese environment dentro de su casa, ¿no? Con el trabajo, ¿no? Con su casa, con su casa, ¿no? Porque, oye, si tú eres padre, oye, pues tú quieres, oye, llevar a tu niño al colegio. Oye, pues nosotros, los empleados de Arque que tienen niños, hay muchos que llevan a los niños al colegio. Oye, pues estás en el coche, estás charlando con ellos y, oye, pues es un momento con los niños. Y después los niños vuelven a casa y, oye, quieren que el padre le lea un cuento antes de irse a dormir, que le tape, ¿no? Y que pasase un tiempo con él en la habitación. Oye, pues... Pero luego si quieres Cristiano Ronaldo te conectas, ¿no? Y sí, claro. Eso es lo que hago yo, por lo menos, ¿no? Sí, te bloqueas en la agenda. Oye, mira, de 7 a 8 yo duermo a mi niño y te lo bloqueas y no atiendes. Oye, a no ser que se te han caído los sistemas y no hay ni un pago, ¿no? Pero eso va más allá del día a día. Pues tú tienes tus bloqueos y se respetan y no pasa nada, ¿no? O sea, es como estás todo el rato como cambiando de vida personal a vida profesional, vida personal a vida profesional. Es muy intenso, pero al final no tienes un tiempo en el que no estás haciendo nada. Claro. Pero sí, la gente lo compagina. Muy bueno. Oye, vamos brevemente a contar tu historia, ¿no? Tú eres de Málaga.
Sí, pero estudiaste ingeniería en Navarra, ¿no? en San Sebastián, en Tecnum, San Sebastián? Universidad de La Navarra. Universidad de Navarra sí que es en Tecnum, San Sebastián. Sí. ¿Cómo acaba un malagueño, ¿no? Estudiando en Tecnum? ¿Cómo tú estabas bien informado de tu casa, de que era una buena escuela? ¿Cómo acabas allí? Mi padre estudió allí, mi hermano mayor estudió allí, mi hermana mayor también. Vale, o sea que casi te tocaba Sí, hacerlo, ¿no? yo tenía la ambición de, oye, de ir al extranjero, pues igual no salió a la universidad que yo quería que saliese, ¿no? Y lo que veía que había salido de Tecnum era bueno, y dije, oye, pues ¿Tú tenías ya la ambición en aquel momento de ser emprendedor? ¿O tú cómo te imaginabas tu futuro, ¿no? Cuando estabas en no, la universidad. no es que constantemente pensase en ser emprendedor, pero mi padre es emprendedor, entonces algo que veía en casa y lo normalizaba, ¿no? No era, oye, no era esa persona que estaba pensando en la idea de montar el próximo negocio, pero sí era una cosa que decía, oye, pues en algún momento probablemente me toque, ¿no? Porque, oye, es lo que he visto, es lo que he visto que mejor funciona después también, ¿no? Tú tu padre le admirabas y te Sí, gustaba su estilo de sí, vida y veías en él un referente. me gustaba, pasaba mucho ¿De tiempo qué es la empresa de tu padre? de instalaciones, Instalaciones de eléctricas. ingeniería, sí. Entonces pasaba mucho tiempo hablando con él y él pues me contaba su historieta y a mí me gustaba. Oye, pues en algún momento yo quiero hacer algo, no tiene nada que ver lo que hago, pero bueno, que sí es esa ambición de, oye, querer montar algo, sacar adelante, hacer lo propio, ¿no? Soy igual que se me quedó dentro y probablemente era más el punto de cuando Fer me dice, oye, vamos a hacer esto, no me resulte raro, es como, bueno, sí, oye, pues. Claro. Y tú, digamos que, claro, haces ingeniería industrial, pero al cabo de 4 años haciendo el grado solo, ni siquiera haciendo el máster, tú acabas en BCG, ¿no? Ujú. Eso, ¿cómo ocurre, no? Y tú ya sabías que hacías ingeniería como medio para, oye, de una formación un poco más técnica, pero ya te gustaba el mundo de los negocios, o cómo te enteras tú de BCG, ¿no? No, yo cuando empecé ingeniería yo quería ser ingeniero de los coches de Fórmula 1, ¿no? Que es lo típico que todo el mundo empieza en ingeniería y después a los 6 meses dije, esto es lo último que quiero hacer. Pero tampoco me preocupaba porque no supiese qué iba a hacer, ¿no? Y después ya me vuelve en tercero y dice, oye, esto se acaba. O sea, en algún momento en mi cabeza dice, oye, esto se va a acabar y voy a ver dónde va, oye, la gente que mejor sale de esta universidad o que después mejor acaba, ¿qué hacen? Eh, perdón. Y ahí vi que la gente pues iba a consultoría. Más que consultoría, yo veía que la gente iba a McKinsey, BCG y Bain. Y dije, bueno, pues yo tengo que estar en una de esas tres, porque si los mejores van allí, como todavía no sé exactamente qué es lo que quiero hacer con mi vida, pues voy allí y me sigo entrenando. Tú eres un buen estudiante. Sí, O sea, tú digamos que estabas acostumbrado a que te fuera bien, ¿no? sí, En la carrera y por tanto aspirabas al mejor sí, sitio. sí, sí. Yo creo que como de base tú vienes con una cierta ambición de vida, de Sí, sí, excelencia en tu sí, vida, sí, ¿no? sí, En sí, general, ¿no? sí. Todo lo que hago tiene que ser excelente. Claro, Si no, no lo hago. claro, exacto. Y de hecho, vamos, mi recuerdo tuyo en BCG es que a ti tío, fue muy bien en BCG, ¿no? O sea, yo Sí, creo que fue muy bien. relaciones ¿no? O sea, como que hay gente que se va porque le invitan a irse, tú no fuiste ese, ¿no? No, no. Cuéntanos un poco de ese paso por BCG, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Y, oye, ¿y ahora la recuerdas como algo que te ha ayudado ahora a emprender? ¿O quizás si te hubieras ido a Revolut directamente habría sido igual de bueno? Nunca me hubiese ido de primeras a Revolut, porque mi paso a Revolut fue gracias a mi experiencia en BCG. Yo fui a BCG, soy un ingeniero, dentro de BCG, cuando empezamos nosotros, había ese rumor de que banca, como no era muy atractivo, ¿no? La gente no quería ir a banca. Entonces, para mí lo de la banca y tal, oye, que se lo comiera otro. Pero mi primer proyecto, ahí caí, en banca. Y me mandaron a Panamá. Pasé 6 meses en Panamá y ahí dije, oh, fue un proyecto de transformación digital de un banco en Panamá. Y digo, joder, esto mola, tío. Porque a mí lo que me gustaba era banca retail, oye, es como el que vende champús de HS, ¿no? O el que vende, yo qué sé, cualquier producto de consumo que tiene esa componente cool de, oye, cómo de distribuir el producto, que la gente te vea, ¿no? Y que te elija. Pero tiene una parte un poco más compleja de, oye, es un producto un poco no tan evidente, ¿no? Y tienen como una parte un poco más que me recordaba a mi Álvaro ingeniero de, oye, esto hay que pensar un poquito, no es que ponga yo que ser jabón en el supermercado y te eligen y ya, ¿no? Tienes que pensar, oye, pues, cómo quieres... Precio, riesgo, sí, exactamente. default, ¿no? Pero igual tampoco era tan complejo. De fuera yo pensaba que sí, pero cuando ya después digo, oye, no es tan complejo, tiene estos dos componentes, digo, me gusta. Y después en BCG, pues yo recuerdo que íbamos siempre con staffing y decía, no, a mí el siguiente de banca me lo pones. Y hubo un proyecto que fue para un banco español en UK, que la pregunta que hacía a BCG era, oye, ¿qué hacemos con estos tipos
O sea, hay como 80 pavos ahí en Canary Wharf que han montado una aplicación que creo que me está quitando el negocio de FX. Y nos contrataron, fuimos allí. Y la aplicación se llama Revolut. La aplicación se llamaba Revolut. Y la conclusión que yo saqué es, no tienes nada que hacer. Estás vendido. Porque, ¿cómo iba a ir la que fuese el CEO de Santander al board y decir, oye, a partir de mañana yo no voy a cobrar por el FX? Porque hay 80 imbéciles construyendo una aplicación que no cobran por el FX y la gente está decidiendo ir a esa aplicación. No hay manera. O sea, no hay manera de que eran muchos millones de euros lo que perdían si tomabas esa decisión. Pero claro, si no tomas esa decisión, ¿qué va a pasar? Que la gente se va. Entonces es un dilema bastante fuerte. Total. Es típico que una compañía cotizada no puede tomar la decisión adecuada. No, Vosotros, como compañía privada, hoy tomáis la decisión adecuada de, oye, no estoy consiguiendo todo este upside porque yo quiero mañana ser mucho más grande, ¿no? correcto. Esa es un poco la magia de las compañías. Y ahí yo me fui de ese proyecto diciendo, joder, esos pavos, o sea, tienen una oportunidad del carajo. ¿Fuiste tú el que aplicó o luego ellos te... No. O sea, uno de los ejercicios que hice en BCG, oye, qué tipo de gente contrataban para ver como qué tipo de cultura podían tener y vi una posición que era Founder Associate. Y dije, coño, esto mola, tú. Apliqué y lo dejé ahí. Y el siguiente proyecto que me dieron en BCG fue en Tailandia, en una refinería. Mientras estaba en la refinería, iba haciendo ese proceso de, oye, se me quedó la cosita, pero tampoco es que era que me quiero ir de BCG, porque en BCG estábamos muy bien, me iba muy bien, oye, había enganchado muy bien y no tenía ninguna intención de irme. Pero haciendo este proyecto de la refinería, me dieron la oferta. O sea, me da la oferta y la primera reacción es, no, que no me quiero ir de BCG, que yo aquí estoy bien. Y digo, voy a decirle que quiero más dinero. Como una manera como de quitármelo de encima, ¿no? Como no tomar la decisión porque yo no quería, sino, oye, es que no me pagan, pues no pagan suficiente. Y dije, no, solo me iría por esto. Y yo recuerdo que a los 15, 20 minutos dije, aceptado. Digo, uy, mierda. O sea, ahora no tengo ninguna excusa. Pues voy a cobrar más, el proyecto es súper ambicioso, pero tengo todo de BCG. Y ahí lo que analicé es, oye, ¿qué pasa si me voy? Si me voy, pueden pasar dos cosas. Que no vaya bien lo de Revolut. Entonces, si no va bien, ¿qué va a ser? ¿Me voy al día siguiente, me piro? ¿O va a ser algo que me dé un poco de sustancia, ¿no? Para mi carrera. Y bueno, si me voy, si vengo a hacer un proyecto que un banco de este calibre está preguntando por estos pavos... El peor escenario es que vuelvas a BCG, ¿no? Vuelvo a BCG o y ya está. En BCG pues te cogen en McKinsey, pero en BCG te iban a coger. Sí, me volví a BCG y ya está. O sea, lo tenía clarísimo que si no funcionaba... Esa es la realidad que muy poca gente se da cuenta, de que si tú te va bien un sitio de esos, el peor escenario es volver. Sí. Y eso es un poco la magia, que es como un respaldo de seguridad para tu vida que no tiene precio, ¿no? Sí. Esa es la clave de haber pasado por BCG. Yo creo que es lo único positivo, ¿no? Que tienes esa confianza de repente. Sí. Igual cuando salimos de Revolut para montar Arc, lo peor que podía pasar es que volviese a Revolut. Exacto. Pero bueno, lo peor que podía pasar era volver y lo mejor que podía ser es, oye, que de verdad fuese lo que yo pensaba que iba a pasar con Revolut. Y día de hoy, pues han pasado ya 7 años así, no he vuelto a BCG. Y tú entraste radiante pronto, claro, tú conseguiste, te darían equity, ¿no? O sea que a ti en estos años te habrá ido bien con todo lo que ha crecido, ¿no? El equity de Revolut. Vamos a estar 2 minutos solo de cuéntanos un poco sobre la experiencia en Revolut y la cultura de Revolut, que eso creo que es similar a la de Arc en algunas cosas y que yo creo que es parte de la razón del éxito de Revolut, ¿no? Sí, yo creo... ¿Trabajas para Nick, por cierto, en ese Founders Associate? Yo me contrataron para Nick, pero cuando llego me dicen, Nick ya tiene todo su equipo, te vamos a poner con el VP de Growth. Entonces acaban de contratar un VP de Growth y me pongo a trabajar con él. Pero vamos, Nick estaba en la otra mesa, estaba muy cerca, o sea, muy cerca del management. Yo empecé haciendo Growth y empecé tomando el canal de referidos. Oye, pues invirtiendo, viendo los CAC, que fuesen eficientes, bla, 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 ¿no? Después de esto, me fui con Alan, el que era el COO, y ahí, esto fue cuando el COVID vino, y ahí estuvimos haciendo optimización de la P&L. Cuando el COVID viene, te puedes imaginar lo que le pasa a una empresa que es una empresa de viajes. Los revenues se van casi a cero, perdíamos un montón de pasta y lo que hicimos es un turnaround de la compañía para diversificar un poco los ingresos y que el bottom line no fuese tan negativo. Eso, yo salí a este equipo, Fer también se vino conmigo, montamos un equipito como de 3-4 personas
y las iniciativas que montamos en ese equipo, oye, todavía se siguen, bueno, no sé si todavía, ¿no? Pero bueno, hasta recientemente se han estado implementando y es parte, oye, cuando ves el NetIncon de Revolut, son, oye, cositas que íbamos tocando nosotros y que iba impactando en el bottom line, ¿no? Y después de hacer, o sea, como después de medio transformar la compañía en algo que no fuese solo de travel, me quedé con el departamento de suscripciones, que son las cuentas Premium y Metal, que seguramente mucha gente conozca. Y fue las criptos, ¿no? Que fue otra, además, la parte de inversiones que luego surgió. Exacto. Y ahí no estuvimos tanto tiempo porque, oye... Ya surgió... Sí. Y en la parte de cultura, ¿no? ¿Qué has aprendido de Nick y de, oye, una cultura de alto rendimiento como la de Revolut? Que lo importante es ejecutar. O sea, lo importante es hacer las cosas, ¿no? Oye, es tener el coraje de tomar decisiones, ir adelante con proyectos y que lo que de verdad importa es que las cosas salgan. O sea, no importa que una cosa esté al 80-90%. Es más, probablemente las cosas al 80-90% es cuando más complicado se ponen. Ese último 10% es lo más complicado, pero sin eso no vas a ningún lado. Entonces, en Revolut había, no sé ahora qué cultura habrá, pero en su día había una cultura de delivery, constant delivery, ¿no? Una cultura agresiva de trabajo, pero una cultura agresiva del trabajo más enfocada en poner valor en el cliente. Si has llegado hasta aquí, significa que el contenido de Nova y nuestras entrevistas te están aportando valor. Analizando los datos de los primeros podcasts que hemos grabado, hemos visto que la mayoría de nuestros seguidores no estáis suscritos a nuestro canal. Así que te pediría que si no estás suscrito ya, le des a la campanilla, te suscribas al canal y le des un like al vídeo. Muchas gracias. Oye, pues si quieres ya la última a nivel personal, ahora ya más para ti antes de ir a la batería final es, tú ahora estás casado, ¿no? Tienes una mujer que es profe ahí en Málaga, ¿no? Sí. ¿Cómo gestionas eso? Porque tu oficina, si no me equivoco, está en Londres, Sí. ¿no? Pues cómo tú gestionas esta cultura de alta intensidad con, oye, tú también tu proyecto personal, ¿no? Con tu mujer. Que encima siendo profe, pues claro, no tiene un horario ni parecido al tuyo. No, pero bueno, yo creo que, o sea, no tengo un proyecto profesional y un proyecto personal. Yo creo que van de la mano. Mi mujer, cuando mi mujer me conoció, fueron como, yo te he dicho, 2022 en junio, pues estaba medio sacando la tarjeta y en la primera que nos conocemos le digo, mira, esto es lo que estoy montando yo. Y ahora cuando pienso en eso digo, uff, qué mal empecé, no sé cómo realmente se fijó en mí, era una tarjeta de mierda. Pero ella entiende, o sea, nos hemos conocido con esto, ella sabe cómo soy, yo sé cómo es ella, pues intentamos, oye, compaginar mis horas de trabajo, oye, con su tiempo también. Y cuando yo no estoy trabajando, estoy todo el rato con ella y siempre estamos haciendo cosas, ¿no? O sea, la cantidad de planes que hacemos Carmen y yo juntos es impresionante. Pues si no estoy trabajando, estamos haciendo alguna locura o algún viaje, algo así, que, oye, de las cosas que nos gustan, ¿no? Pero bueno, como resumiendo, es un proyecto que va de la mano. Y poner la intensidad también a la relación, ¿no? Sí. No simplemente estar por estar. Sí. Muy bueno. Igual a ella le encanta ARC. A ella le encanta, ¿no? Seguidora número 1. Claro, total. No, total, pues le mandamos de aquí un saludo a Carmen, que seguro que lo verá. Oye, pues vamos a acabar, si te parece, con la batería de preguntas rápidas. Esta te pido que no las justifiques mucho. La primera es, ¿qué libro de desarrollo profesional, negocios, tecnología, psicología más regalas o más recomiendas? La biografía de Steve Jobs. ¿Qué compra de 100 euros o menos ha tenido un impacto más significativo en tu vida recientemente? No lo sé. La suscripción, la Pro de... La Pro de ARC. ¿Cuál ha sido una de tus mejores inversiones? Puede ser dinero, pero también tiempo de energía. $33 que me costó las acciones de ARC. $33 de la incorporación, ¿no? Sí. Claro. Bueno, mucho trabajo. Sí. ¿Puedes compartir algún hábito inusual, alguna cosa absurda que te guste hacer? Yo creo que no hago cosas raras. Trabajar mucho. Bueno, sí, eso no es tan poco habitual. En los últimos 5 años, ¿qué nueva creencia, comportamiento o hábito ha mejorado más tu vida? No sé decirte. ¿No tienes así algún hábito, algo que hayas cambiado? Bueno, sí, tengo uno. He empezado a correr desde que empecé con ARC. Antes de ARC no hacía deporte. Ahora salgo a correr. ¿Todos los días? 3-4 días en semana. Bueno, muy bien. En diciembre hice mi primera maratón. Hombre, en Valencia. Brutal. Y mi mujer, por ejemplo, corre conmigo. Entonces, pues, cuando salimos a correr juntos. Planazo. ¿Qué tiempo hiciste? 3:59. Muy bien. Ese último kilómetro para llegar al 3:59 es duro, hay un gráfico, ¿no? No sé si he visto gráficos de maratones. Sí, siempre el 59. Acaba en el 2:59, 3:59. Sí. ¿Qué malas recomendaciones escuchas habitualmente dentro del mundo emprendedor? Cosas malas que se le digan a emprendedores. Yo creo que falta ambición.
Yo creo que a la gente, por ejemplo, hay mucho emprendedor en España que me llaman para preguntarme consejos y me dicen, no, yo es que no puedo ir a levantar dinero en Estados Unidos. Digo, ¿por qué no? Sí, yo he ido y estoy en España o en Reino Unido, donde quiera que esté, pero hemos levantado dinero de San Francisco. Entonces, yo creo que ahí es como, hay algo que el emprendedor español le para de decir, no, yo voy a levantar dinero de los que tienen de verdad dinero. Oye, aquí hay buenos fondos, hay buenos fondos, hay fondos en España, pero si quieres capital para hacer algo bien ambicioso, este no es el lugar. Lamentablemente, tienes que ir a Estados Unidos. Está claro. Este es un tema que yo repito mucho. ¿Cómo te gustaría ser recordado? No tengo ninguna ambición de ser recordado. O sea, más que mi familia me recuerde como una buena persona. Pero más allá de fuera de los círculos de mi familia y mis amigos. Y a la última, ¿qué persona que conozcas y admires nos animarías a invitar al podcast? A mi padre. ¿A tu padre? ¿Cómo se llama? Juan. Juan Correa. Muy bien. Oye, pues Álvaro, ha sido un lujo tenerte aquí. La verdad es que vuestra historia es brutal. Yo creo que es de esas historias que nos mola mucho contar, ¿no? Para que, oye, muchos chavales, chicos y chicas, ¿no? Que nos vean, que vean que gente, ¿no? Un poco de carne y hueso, ¿no? Españoles de, no sé, Fer es de Barcelona, Sí. de Barcelona y de Málaga, pues oye, montan una fintech como la vuestra, ¿no? Y así que nada, desde Nova os seguiremos. Así que nada, gracias por compartir la historia con nosotros. Un placer. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos y hasta la semana que viene.